Hola amigos, vamos ya por el octavo capítulo de este tutorial de electrónica básica y volvemos a los componentes. Vamos a ver un componente conocido como tiristor. Bajo este nombre también se engloban otros componentes que a veces se toman por otra familia cuando en realidad también son tiristores. Estamos hablando del diac y del triac, los veremos también en este capítulo. Un tiristor es básicamente un interruptor electrónico. Todos conocemos un interruptor clásico, como trabaja y lo que es. Tiene dos posiciones, encendido y apagado. O deja pasar la corriente o no la deja pasar en absoluto. Bien, pues un tiristor hace exactamente lo mismo, solo que en lugar de hacerlo de forma manual y mecánica, lo hace automáticamente y de forma electrónica. Aquí no hay piezas móviles como las hay en este interruptor. Tampoco hay contactos que puedan crear óxido y mala conductividad. Esto está mucho más robusto en cuanto a su funcionamiento y para colmo, mientras que esta pieza puede hacer miles de conmutaciones por segundo, un interruptor está limitado a lo rápido que tú puedas darle. Por lo tanto, este tiristor es bastante superior en cuanto a condiciones de funcionamiento. Vamos a ver sobre el papel más cosas sobre el tiristor. El tiristor se puede presentar con distintos encapsulados según la potencia que vaya a manejar. Por ejemplo, este tipo de encapsulados para pequeñas potencias. Este ya maneja potencias un poquito más elevadas, pero los hay tan grandes como este par de rollos de estaño o incluso más grandes que pueden manejar intensidades de cientos de amperios. El tiristor típicamente tiene tres terminales: cátodo, ánodo y puerta. Que los tenéis aquí, por ejemplo, en este modelo, que es un BT151 como este realmente. La disposición de sus patillas o terminales son cátodo, ánodo y puerta. Esto lo podemos ver como siempre en datasheet. El símbolo de un tiristor es representado normalmente por este esquema, donde podemos identificar las patillas cátodo, ánodo y puerta, y podemos ver que se asemeja a un diodo en el sentido en que solamente deja pasar en un sentido la corriente. Este circuito nos va a servir para ver cómo funciona un tiristor. Lo conectamos directamente, es decir, el ánodo al positivo y el cátodo a un negativo. El terminal puerta o gate lo vamos a dejar al aire y en estas condiciones el tiristor no conduce. Pero si aplicamos un impulso positivo con respecto al cátodo, un impulso positivo a la puerta, el tiristor comienza a conducir. Se dice que el tiristor se ha disparado y con una particularidad. Aunque hagamos desaparecer ese impulso de la puerta, el tiristor sigue conduciendo indefinidamente hasta que hagamos una de las siguientes cosas: hasta que interrumpamos la corriente, hasta que invirtamos la polaridad de la corriente o la hagamos descender de cierto valor. En ese caso el tiristor deja de conducir, se dice que se extingue, es decir, se apaga. Bien, esta es la forma habitual de disparar un tiristor, aplicando un impulso positivo en puerta, pero un tiristor puede verse en funcionamiento, es decir, disparado por otros factores, a veces deseados, a veces no. Por ejemplo, iluminando la unión puerta-cátodo. Eso sí, en los tiristores que están preparados para eso, los fototiristores, se puede producir el disparo. Un aumento de temperatura brusco también puede producir un disparo indeseado. El aumento de la tensión entre ánodo y cátodo, si se pasa de cierto valor, también produce el disparo del tiristor. Y también el aumento de voltaje repentino, es decir, no estamos hablando de una variación grande en cuanto a voltaje, sino de una variación rápida. Eso también puede hacer que un tiristor se dispare de forma indeseada. Queda por decir que estamos polarizándolo directamente. Si lo polarizamos al revés, es decir, aquí ponemos negativo y aquí positivo, el tiristor no va a conducir. Si aumentamos la tensión, sencillamente vamos a llegar a un punto en que produciremos el fenómeno avalancha y lo vamos a destruir. En ese caso sí que conduce como si fuese un cortocircuito, pero a costa de su destrucción. Para demostrar el funcionamiento del tiristor he hecho este montaje en el protoboard, pero lo vamos a ver todo más claro en el esquema. Es un montaje totalmente convencional. Lo polarizamos el tiristor directamente, positivo, 12 voltios, al ánodo, y el negativo al cátodo, y he puesto una lamparita de 12 voltios en serie para que cuando el tiristor conduzca lo podamos ver. Los terminales puerta y el ánodo los he prolongado así como si fuese una especie de sensor, que son estos dos alambres que veis aquí que no se tocan, de manera que cuando se comuniquen ambos el tiristor debería de dispararse. De hecho, la alimentación ya está colocada, son 12 voltios,
Si yo cortocircuito ambos terminales, se debería encender la lamparita. Y veis, aunque la acción ha desaparecido, el tiristor sigue disparado. Solamente podemos pararlo, por ejemplo, desconectando la alimentación un instante. Si yo toco los terminales con la mano, pasa una cierta corriente a mi través, pero no es suficiente para activar el tiristor. Si entramos a datasheet, veremos que el BT151, que es este modelo de tiristor, necesita 12 miliamperios en puerta para dispararse. Y 12 miliamperios, aunque parece poco, es mucha corriente a través de mi mano, resultaría ya en el umbral del dolor. Por lo tanto, harían falta bastante más que 12 voltios para activarlo. Sin embargo, hay tiristores tan sensibles que bastaría con hacer así para dispararlos. Sin embargo, sí se puede disparar este tiristor poniendo agua en estos alambres, de modo que la corriente que circula sí supera esos 12 miliamperios, con lo cual este circuito tan básico que vemos aquí sería una especie de alarma por presencia de agua. Vamos a comprobarlo. Aquí tengo una poca de agua en este tapón, lo ponemos en los alambres, y en el momento en que el agua comunica ambos alambres se dispara el tiristor. La curva de un tiristor. La parte de inversa nos recuerda a un diodo. Bueno, nos recuerda, no, es que es exactamente igual. Si lo polarizamos inversamente, vemos que hay una débil corriente de fuga residual, pero cuando llegamos a cierta tensión inversa, se produce un fenómeno avalancha de conducción repentina que produce la destrucción del tiristor, igual que un diodo. En la parte de corriente directa, vemos que tampoco hay conducción hasta que no alcanzamos una tensión determinada, por lo tanto toda esta zona también es una corriente de fuga muy pequeña, y llegados a esta tensión el tiristor se dispara, es decir, entra en conducción repentina, con lo cual la tensión baja casi a cero, como en un interruptor que tienen las dos patillas comunicadas, su tensión es prácticamente cero. Sin embargo, la intensidad es muy alta. Vemos que este trazo azul corresponde al accionamiento del tiristor sin corriente de puerta. Estos trazos negros corresponden a distintas tensiones de puerta y vemos que conforme crece la tensión de puerta es necesaria menos tensión de ánodo para producir su disparo. Y esta es la forma habitual de trabajar con un tiristor. Por cierto, este parámetro, intensidad de mantenimiento, de hold, de mantener en inglés, significa que cuando dejamos al tiristor conducir por debajo de ese valor de intensidad, se extingue, es decir, deja de conducir regresando a su valor inicial de no conducción. La verdad es que un tiristor tiene un montón de parámetros, no tenemos más que meternos al datasheet y comprobar la información de cualquiera de ellos, aunque a nosotros nos va a hacer falta solamente un pequeño número de datos, como puede ser lo más importante, tensión máxima a la que puede someterse el ánodo y el cátodo, qué intensidad máxima puede recorrer ese tiristor. La intensidad mínima de mantenimiento también es interesante si estamos diseñando un circuito para evitar que ese tiristor entre en corte sin que nosotros lo queramos. También en diseño es interesante conocer información acerca del terminal puerta o gate, como puede ser qué tensión y qué intensidad mínima nos garantiza que ese tiristor va a ser disparado para que estemos dentro de un margen de seguridad y no tengamos fallos. Otra información relativa a la puerta, también importante, es lo contrario de lo anterior, es la intensidad y voltaje máximo que podemos aplicar a ese terminal sin que destruyamos al tiristor, cosa que no es muy difícil ya que el terminal de puerta es menos, digamos, potente que el ánodo, es bastante más delicado. En esta hoja vemos los distintos tipos de tiristores, así como los símbolos utilizados para representarlos en los esquemas electrónicos. Tipos de tiristores hay muchos, hay al menos 9 o 10, pero aquí he puesto los 5 más habituales. Resumiendo, tenemos tiristor DIAC, TRIAC, GTO y tiristor activado por luz. El primero, el tiristor, poco más hay que decir de él, ya que hasta ahora todo lo que se ha hablado en este capítulo es sobre él. Aquí tenéis un ejemplo que ya habéis visto de tiristor de mediana potencia. El DIAC es un diodo bidireccional y a pesar de tener solamente dos terminales se considera también dentro de la familia de los tiristores y conduce en ambos sentidos, pero solamente cuando la tensión supera cierto valor, típicamente 30 voltios. Esto lo hace parecerse a la lamparita de neón que también conduce cuando la tensión supera cierto valor, pero en ese caso, en el caso del neón, es bastante superior. Son unos 90 voltios. Aquí en el DIAC, como digo, son solamente 30 voltios. Este es el aspecto que tiene un DIAC bastante común y este tipo de componente se utiliza muy a menudo para disparar a otro tipo de tiristores como son los TRIACs.
El triac, del que por cierto aquí tenéis un ejemplar que puede dejar pasar a través de él 25 amperios, se podría decir que equivale a dos tiristores conectados en antiparalelo, es decir, uno invertido respecto al otro, de manera que uno deja pasar la corriente en un sentido y el otro la deja pasar en el otro, es decir, es un tiristor bidireccional, permite trabajar con corriente alterna. Uno podría decir que si son dos tiristores, ¿por qué no hay dos puertas? Pues porque la puerta es común a ambos, solamente utiliza una puerta. En uno de mis vídeos de circuitos útiles utilizo uno de estos componentes, un triac, para hacer posible regular la potencia en un amplio margen a cualquier dispositivo. Os pongo el enlace en pantalla. Y este tipo de componente se utiliza, por ejemplo, para, igualmente como el tiristor, para alarmas, pero sobre todo para regulación de potencia y en electrónica industrial. El tiristor tipo GTO soluciona un problema que existía desde el principio. Hemos visto que en el caso del tiristor, al aplicar un impulso positivo en puerta, provocamos su conducción, pero no podíamos hacer nada en la puerta para provocar su extinción. Habría que interrumpir la corriente para detenerlo. Pues bien, el GTO solucionó ese problema. Si le aplicamos un impulso positivo, el tiristor conduce, y si solo aplicamos negativo, deja de conducir. Por lo tanto, todo el control de este tiristor se puede hacer en puerta sin necesidad de recurrir a interrumpir la corriente. Y para terminar, el tiristor activado por luz. Poca cosa tiene que ver, simplemente que en lugar de aplicarse un impulso eléctrico en el terminal puerta, pues tiene una ventana que nos recuerda al fototransistor, que se activaba por medio de luz en lugar de aplicar un impulso en la base, en el caso de un transistor. Pues bien, en el caso del tiristor, una luz que incide sobre él lo va a disparar sin necesidad de recurrir a tensiones eléctricas. Como en todos los capítulos de este tutorial, vamos a dedicar un momento a ver cómo comprobar si un componente determinado está en buen estado o no. Comenzamos con los tiristores. Para comprobar si un tiristor está en buen estado no nos va a servir el polímetro, a no ser que nos conformemos con saber si está cruzado o no. En ese caso sí nos sirve, pero si queremos saber realmente si está funcionando bien, lo mejor es que hagamos el montaje y lo pongamos a funcionar. Si no disponemos de protoboard, podemos utilizar este tipo de cables y vamos conectando con pinzas para hacer aquí luego las conexiones en este extremo. Si no, yo aquí lo he puesto en el protoboard ánodo y cátodo. Con cada una de estas pinzas conecto la alimentación, pero no directamente. Podemos hacer dos cosas: o poner una lámpara en serie para saber si está conduciendo o no, o poner el polímetro en intensidad para también saber si está conduciendo o no. Yo veo más rápido y lo veo más claro poner la lamparita en serie, por ejemplo, con el ánodo. A ver, el ánodo está ahí. Eso es. Y ahora el cátodo directamente. Vale, pues muy bien, no debe de conducir. Si conduce, esto tal y como lo he puesto, es que el tiristor está cruzado. Ahora vamos a ver si trabaja cortocircuitando el ánodo y la puerta, que son estos dos terminales de la derecha. Como la mina del lápiz es conductora, toco levemente y efectivamente. Aquí tienen que pasar dos cosas. Lo voy a extinguir, lo apago. Aquí tienen que pasar dos cosas. No solamente que se encienda, sino que además, cuando yo retire el estímulo, digamos, el motivo por el cual conduce, cuando yo lo retire, debe de seguir conduciendo, si no, es que no está bien. Por lo tanto, este tiristor está perfectamente. Por cierto, eso de aplicar la tensión de ánodo directamente a puerta, lo estoy haciendo porque estamos trabajando con tensiones pequeñas y la intensidad me viene limitada desde la fuente, pero esto no se puede hacer en funcionamiento normal, por ejemplo, con 100 voltios, porque si aplicamos 100 voltios del ánodo directamente a la puerta, el tiristor lo vamos a reventar. Bueno, pues esta sería la forma de comprobar un tiristor. Para comprobar un diac sí que podemos utilizar el polímetro y averiguar si está cruzado o no. Lo ponemos en resistencia y aplicamos las puntas de prueba sobre el diac, con cuidado de no tocar las puntas con las manos mientras hacemos la medición, y debe dar un valor de infinito, como ahora lo está dando. Este diac estaría bien. Vamos a invertir las puntas de prueba, aunque da igual, dará la misma lectura. Efectivamente, 40 megaohmios. Este diac estaría bien, no está cruzado, pero no es suficiente. Ahora tenemos que saber si conduce, pero ya vimos que no conduce si no se le aplican al menos 30 voltios.
un truco sería poner esto en serie, es decir, con un buscapolos, un destornillador de los que te dicen cuál es el polo activo en la corriente alterna, y si luce ese buscapolos es señal de que el DIAC está conduciendo. Vamos a probarlo. Para comprobar que el DIAC conduce, ya tengo aquí en estas pinzas 220, ojo, este montaje es muy cómodo, pero ya he dicho muchas veces que es peligroso, me he llevado el cable allí, y entonces, ¿qué forma tenemos de saber que hay corriente con el buscapolos? Pues simplemente tocando aquí, y a través de nosotros pasará una corriente que no es nada peligrosa, y al encenderse el neón nos dice que ese es el polo activo. Veo que es este. Esto no lo va a apreciar la cámara, por supuesto, es muy poca luz la que se emite. Bien, pues el montaje que voy a hacer es este. Pongo el DIAC con el destornillador y lo sujeto con unas pinzas así solas. La cosa es sujetarlo así. Y ahora toco, en lugar de con el destornillador, toco con el DIAC y debería de encenderse el neón. Se enciende, por lo tanto este DIAC está bien. Y para comprobar un TRIAC vamos a actuar exactamente igual que en el caso del tiristor. Le aplicamos alimentación, ahora no hay ánodo y cátodo, cuando hablamos de TRIACs hay ánodo 1 y ánodo 2. Y la medida la vamos a hacer doble, cambiando la alimentación cada vez, puesto que el TRIAC es bidireccional y por eso hay que hacer dos medidas. Empezamos con esta posición tal y como está, de alimentación, tenemos la misma lamparita en serie con el TRIAC, y actuamos, por cierto, antes de actuar para dispararlo, vemos que no luce, que así debe de ser. Si luciera la lamparita, nada más ponerlo, todo esto estaría cruzado, cosa que podríamos ver con el polímetro, ya que nos daría una resistencia cercana a cero entre terminales, y no debe de ser así. La lectura debe de ser de muchos ohmios. Bueno, voy a disparar el TRIAC, puenteando ánodo 2 con la puerta, y se queda encendida la lámpara, correcto. Ahora vamos a repetir la medida cambiando la polaridad, porque ya sabemos que el TRIAC es bidireccional. Cambiamos la polaridad y vamos a repetir la misma medición. Ahora, cuando conecte esta pinza, no debe de lucir, muy bien, no está cruzado. Y ahora al puentear ánodo 2 con la puerta debe de quedar luciendo. Muy bien, este TRIAC está en buen estado. ¿Y qué aplicaciones tienen los tiristores? Me parece haber dicho algo a lo largo del capítulo, pero bueno, lo resumo aquí ahora. Son aplicaciones de potencia, electrónica de potencia, por ejemplo, fuentes de alimentación, reguladores, me ha parecido también ver inversores basados en tiristores, electrónica industrial, automatismos, alarmas, un montón de aplicaciones. Por cierto, hay tiristores que son capaces de manejar tensiones por encima de 2000 voltios a más de 1000 amperios, lo que los sitúa a un nivel por encima incluso de la potencia manejada en el motor de un Fórmula 1. Y nos vemos así de pronto en el rincón de la teoría. Vamos a ver algo sobre el espectro electromagnético, creo que es un tema interesante para el electrónico. Al igual que ocurre con el sonido, que hay varias divisiones según la frecuencia de esa vibración mecánica que es el sonido, tenemos los infrasonidos, tenemos el sonido, que es la frecuencia audible por nosotros, desde unos 20 Hz a unos 20 kHz, y por encima tiene otra denominación, el ultrasonido. Bueno, pues lo mismo ocurre con la radiación electromagnética, también está dividida en muchas bandas a lo largo de todo el espectro, a lo largo de todo el continuo, de modo que tenemos desde las ondas de radio de menos frecuencia, de unos pocos hercios, hasta frecuencias extremadamente elevadas como son los rayos gamma, con frecuencias de trillones de hercios, es decir, 18 ceros, trillones de hercios. Las radiaciones electromagnéticas se producen no solamente por la mano del ser humano, sino también de forma natural en la naturaleza, a veces de forma bastante sorprendente. Vamos a ver este continuo de frecuencias desde la más baja hasta la más alta, una por una. El espectro electromagnético comienza en su parte más a la izquierda con las frecuencias más bajas, es decir, las longitudes de ondas más largas, con las ondas de radio. Pueden tener frecuencias desde unos pocos hercios hasta varios millones de hercios. Este tipo de radiación, cuando incide en un objeto conductor, genera corrientes por inducción, hecho que se aprovecha para transportar información por medio de la radio, ya sean imágenes, sonido o datos. El ser humano no es el único que es capaz de generar ondas de radio, la naturaleza también lo hace, por ejemplo, en una tormenta, cada vez que ocurre un rayo, se generan ondas de radio de prácticamente todas las frecuencias, cosa que se puede comprobar
con un simple receptor de radio común. Justo por encima de las ondas de radio tenemos, con una longitud de onda más corta o una frecuencia más alta, las microondas. Se comportan parecido a las ondas de radio, pero con una característica que aquellas no tienen, y es que se puede hacer un haz dirigido como una especie de rayo a un punto concreto. Esto las hace muy útiles para, por ejemplo, el sistema de radar, que sabemos que consiste en una antena que emite un paquete de ondas, de microondas, rebota en un objeto que tengamos en las proximidades, y al volver esa electrónica determina el tiempo que tardó en ir y volver esa onda, y por lo tanto se deduce la distancia. Como además esa antena gira, el ángulo con respecto a nosotros también se determina y se presenta en una pantalla de forma clara. Otro uso típico de las microondas es para calentar en nuestro conocido horno microondas mediante un dispositivo que se conoce como magnetrón. Por cierto, es anecdótico el origen de este horno. Parece ser que un operario de un sistema de radar, al meterse en una habitación llena de electrónica de radar, con una pastilla de chocolate en el bolsillo, salió con ella completamente derretida. Seguimos progresando en este espectro electromagnético. Después de las microondas vienen los infrarrojos, y se suelen dividir en dos grupos porque es una gama bastante amplia. En primer lugar tenemos el infrarrojo lejano, lejano porque está más alejado de la luz que el infrarrojo cercano. Bien, el infrarrojo lejano es, digamos, calor, es decir, cualquier objeto que esté por encima del cero absoluto emite infrarrojo lejano. Un ejemplo de utilización de este tipo de radiación lo tenemos en un tipo de alarmas que detectan no que estás, sino que te mueves. Son esas alarmas que veis que tienen un cristal facetado, bueno, pues lo que detectan es nuestro calor corporal. Otro uso de este tipo de radiación es en el ámbito militar. Hay un montón de sensores especializados en detectar temperatura, por ejemplo, los misiles, las cabezas buscadores de los misiles que persiguen aviones a muchos kilómetros de distancia, precisamente basándose en el calor que emiten las toberas de ese avión. Esto también se ha derivado para uso civil, por ejemplo, sistemas de alerta temprana contra incendios forestales. Hay un sistema que se llama Bosque, cuya tecnología, por cierto, es española, y es capaz de detectar, con uno de estos sensores de infrarrojo lejano, es capaz de detectar un fuego de solo 1 metro cuadrado a varios kilómetros de distancia, con lo cual se puede dar la alerta temprana y atajar el fuego muy pronto. Es una lástima que esto no se generalice porque funciona bastante bien. Bueno, a continuación del infrarrojo lejano tenemos el infrarrojo cercano, que se comporta casi como la luz. Un ejemplo de utilización del infrarrojo cercano es precisamente los mandos a distancia, su diodo emisor, que nosotros no vemos esa luz, pero las cámaras sí la ven. Podéis ver ahí cómo estoy apretando el botón. Y después del infrarrojo viene la luz visible, que ya sabéis que va desde el rojo, es el límite con el infrarrojo, y va evolucionando de color hasta llegar al violeta, en cuyo caso ya desaparece la parte de luz visible y daría continuación al siguiente grupo de frecuencias. Como no, a continuación de la luz visible, del violeta, viene la radiación ultravioleta, y esta ya empieza a ser bastante enérgica. De hecho es capaz de interactuar con la materia, puede romper enlaces químicos, y por eso se utiliza para desinfección, para esterilizar el agua potable, y nosotros no podemos verla, pero sí sentir sus efectos. Por ejemplo, es la responsable de que nos pongamos morenos, pero si nos pasamos con la exposición puede provocar enfermedades. La luz ultravioleta no atraviesa un cristal convencional, solamente atraviesa el cristal de cuarzo. Por eso, por mucho que esté luciendo el sol, si estamos detrás de un cristal no nos vamos a poner morenos. Y esta es la razón de por qué los trabajadores de soldadura eléctrica, que se produce ultravioleta en cantidad suficiente como para dañar la vista, utilizan unas máscaras con un simple cristal que deja pasar la luz normal, la luz visible, pero no el ultravioleta. Y ya llegando casi al final de nuestro espectro electromagnético tenemos los rayos X. Es una radiación bastante energética, es ionizante, y todos conocemos el uso primordial de este tipo de radiación en la medicina para hacer radiografías, pero no es el único uso. También se utilizan los rayos X en los escáneres para aeropuertos y para aduanas por su facultad de ver el equipaje aunque esté oculto. Y también se utiliza en astronomía para telescopios no de luz visible sino de rayos X. Por cierto, sobre este tipo de radiación, sobre los rayos X, tengo un par de anécdotas. Una es que nada más descubrirse, sin saber que eran dañinos, les dio por hacer un dispositivo para utilizarlos nada menos que en las zapaterías para saber qué talla de zapato era tu ideal. Por supuesto, un montón de gente enfermó porque no se sabía nada de la naturaleza dañina de esta radiación.
Otra anécdota, y me acabo de enterar hace un rato, es que al parecer un acto tan sencillo como despegar una cinta adhesiva produce rayos X. Eso sí, tiene que ser hecho en el vacío y solamente ocurren durante un breve instante y a baja intensidad, pero esto no parece un bulo, parece ser cierto. Por cierto, yo lo voy a probar ahora, no sé si funcionará. El otro día, editando un vídeo, precisamente cuando despegué una cinta adhesiva, noté que el sonido se distorsionó. Una cosa bastante extraña. Yo lo voy a probar ahora otra vez. Si no es cierto, lo quitaré del vídeo y si no, pues lo dejo. Voy a contar del 1 al 10 para hacer sonido al tiempo que arranco cinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y llegamos al final de nuestro viaje por el espectro electromagnético con los rayos gamma. Es una radiación bastante energética, es ionizante y puede ser bastante peligrosa. Aquí hablamos de frecuencias de terahercios, 10 elevado a 18 hercios o más. Entre los usos que tiene este tipo de radiación hay uno que es bastante paradójico, es en medicina. Sirve para curar enfermedades que bien podrían haber sido causadas precisamente por radioactividad. Otro uso es en la industria para detectar fallas o fisuras microscópicas en equipos grandes, por ejemplo una cisterna, antes de romperse empieza por una fisura microscópica. Pues bien, con los rayos gamma eso se puede detectar prematuramente y evitar un accidente. Otro uso, quizás no tan conocido, es para irradiar frutas y verduras con esos rayos gamma. Se evita que germinen o sigan madurando. Esto al parecer no tiene ningún riesgo, no deja ningún tipo de residuo, pero sí que te puede hacer una faena, como me ocurrió a mí cuando compré unos ajos para plantarlos y aquello no germinaba ni a la de 3 porque venían irradiados. Bueno, pues ha sido un placer hacer este vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo.